Muy bien, bueno, buenos días a todos otra vez. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, versículo 12 al 15. Bien, dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Gracias por todos los que están acá. Rogando tu bendición por el mensaje presencial que vamos a tener y también por aquellos que pueden estar escuchando luego más tarde a través de la página de la iglesia. Pedimos tu bendición, Señor, para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Podamos, Señor, entender lo que dice tu palabra en esta porción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que traje hoy en este versículo 12 dice: mire, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Quién se cree estar firme para no creer que pueda caer? Estamos todos en medio de la boca de la tentación del león, de lo que nos pueda pasar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí dice el pasaje: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Pensar que nosotros somos ajenos a caer en la tentación, ni siquiera el Señor Jesús lo creyó de su persona. Él estuvo en la boca del león, Él estuvo allí en la tentación. Y no es porque era el Hijo de Dios, Él triunfó sobre las tentaciones, sino que Él se sometía a la palabra de Dios y a Dios su Padre. Y eso es lo que le dice este pasaje del apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que con la tentación le dará la salida para que podáis resistir. Cada uno que piensa estar firme, por eso es que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Tendemos muchas veces a juzgar las acciones de los demás, cómo se comportan, cómo hacen, o cómo dicen, o cómo actúan. Tendemos muchas veces a ponernos en ese lugar de juez, en vez de ponernos en lugar de compañeros, en lugar de que yo también puedo caer por ese lado. Puede haber un enfriamiento espiritual, puede haber un enfriamiento o un amor al dinero, puede haber un problema grave en casa, puede haber separaciones, puede haber infinitas cosas que podemos caer en tentaciones. La variedad de las tentaciones de Jesús ya las conocemos. Era el pan, era el que los ángeles lo iban a recogerse y se tiraba del pináculo, y la tercera era si adoraba a Satanás, le iba a dar todos los reinos del mundo. El Señor en las tres diferentes tentaciones estuvo atento, no bajó la guardia, estuvo con cuidado de no caer, porque si obedecía a Satanás era lo más grave que había. Nosotros, hermanos, estamos, de que nos levantamos a que nos acostamos, estamos en tentación de diversas cosas. Ninguna mujer puede decir: a mí no me va a tentar nada, yo soy firme, a mí no me va a pasar nada. Ningún hombre puede decir: a mí no me va a pasar nada.
Yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, yo soy ministro, yo soy una hermana que enseña, yo soy maestro, maestra, yo toco la música en la iglesia, a mí no me va a pasar nada. Ya te voy diciendo que esa posición es la misma posición que puso el apóstol Pedro cuando dijo: Señor, no te hagas daño, yo voy a estar acá para defenderte. Y el Señor le dijo: esta misma noche, antes que el gallo cante, me va a negar 3 veces. ¿Qué era lo que le quería demostrar el Señor a Pedro? ¿Qué era lo que el Señor quiere demostrarnos a nosotros? Que no somos infalibles mientras estamos en este cuerpo humano. Nuestro éxito nunca se mide por la intensidad con la que somos tentados, sino por la fidelidad de nuestra reacción. Voy a leerlo. Nuestro éxito nunca se mide por la intensidad con la que somos tentados, sino por la fidelidad de nuestra reacción. Debemos pedir ayuda a nuestro Padre Celestial y buscar la fortaleza por medio de la expiación de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué significa estar firme en la palabra de Dios? Significa ser inmutable. Significa que la palabra de Dios tiene que estar bien prendida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ser firme es estar completamente fijo en algo, no estar sujeto a cambios, ni de creencias, ni de resoluciones, sino ser leal y fieles. Ningún viento de doctrina nos puede hacer cambiar. No pasa eso con todos, ¿no? Yo puedo decir: a mí nadie me va a convencer de mis principios bíblicos. Yo lo puedo decir, ¿no? Vos también podés decirlo. A mí nadie me va a convencer de mis principios bíblicos. Ahora, los años pasan, las cosas cambian, hay actitudes que antes no las había, hay cosas que antes no se hacían y se hacen ahora. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, antes la vestimenta de las mujeres y de los hombres. Yo conozco muchas congregaciones que si no venís con corbata, no pasás al frente, no podés dar un testimonio, no podés predicar, no podés hacer nada. Me ha pasado que he ido a una congregación y yo no llevé corbata porque no era el día, era un miércoles, y dije: miércoles no pasa nada. Así que hasta que uno de las personas de la congregación me sacó una corbata, porque si no, yo no podía subir. Me pasaba eso en la iglesia donde yo me crié también, ¿no? Mi viejo decía siempre: sin corbata no suba. Bueno, esas cosas cambiaron, ¿no? A veces venimos los miércoles medio informales, y yo no tengo problema con eso tampoco. No es la formalidad lo que me hace un cristiano, no es mi corbata lo que me hace ser creyente. Pero es una figura, una manera de vestir que honra al Señor, y así lo considero por lo menos los domingos. Y después estamos los miércoles, venimos cada uno como le gusta. Falta que vengamos de short. No lo hagan, por favor, lo hagan. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre mantenernos firmes? Manténganse firmes, santos de Dios, resistan. Entonces habrá pasado las tormentas de la vida y recibirán su galardón, cuyos siervos son, y quien debidamente aprecia todo eso en los afanes, en las aflicciones, por amor de Cristo, lo tenemos que hacer. Los antiguos israelitas prometieron obedecer a Dios y serle fieles. Allá en Éxodo 24:3 dice esas palabras, no las voy a leer yo ahora, pero prometieron obedecer a Dios. Y cada vez que ellos pecaron y Dios los ayudó a levantarse, probablemente pensaron que ellos podían hacerlo por sus propias fuerzas, pero rápidamente volvían a sucumbir ante la tentación. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los corintios: y nosotros también hoy, que se cuiden de los peligros de las tentaciones. En lugar de menospreciar a los antiguos israelitas y pensar que nosotros nunca habríamos cedido ante esas tentaciones, debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar firmes y no caer en las mismas trampas. Debemos estar atentos a las artimañas de Satanás. Deje el dedo ahí porque yo voy a volver con usted
a ese pasaje. Vamos a 2 Corintios 2:21, un poquito más adelante, perdón, 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y este versículo es un versículo clave para mí, y lo voy a repetir hasta el final de la conclusión del mensaje. Conocer las artimañas de Satanás nos va a ayudar a no caer en las tentaciones. Lo dice la palabra del Señor, que cuando un ejército pequeño va contra un ejército grande, primero estudia si realmente podría vencerse, podría ganarle. Lógicamente en el Antiguo Testamento, por más número pequeño que sea, si Dios estaba con ellos, Israel los vencía. Y es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que las maquinaciones de Satanás son muy astutas. Y que nosotros tenemos que entender el juego que Él nos hace a nosotros. Y ese juego lo hace, y hoy con más énfasis, al que cada uno de nosotros tiene algo que está en contacto con otras cosas, que se llama celular, redes sociales. Y tenemos tan a la mano nuestras redes sociales que vemos todo lo que queremos ver y lo que no queremos ver aparece, que el diablo está utilizando esas artimañas para destruirnos. Esa es una de las tantas cosas que hay. Nosotros vivimos en un balneario que también la gente anda con pocas ropas en verano y que anda mostrándose demasiado. Y eso también son tentaciones. Yo luego más adelante en el mensaje tengo un párrafo de eso. Pero haciendo un poco de análisis sobre las tentaciones, que son muchas y muy variadas, aun cuando estamos tentados a, por ejemplo, comprar algo que no lo necesitamos, pero está ahí la oferta y te dice que quedan pocas horas o pocos días, y tú caes en la tentación de comprar cosas que no las necesitas, te metes en deuda, empezás a acumular cosas que no las precisabas. Eso también, hermano. Y no hay que caer en esa. También tenemos que tener cuidado con eso. O sea, si yo hiciera una lista de todas las posibles tentaciones, sería una lista larga que usted me diría, pero falta esto, falta aquello. Bueno, hágalo mentalmente usted o hágalo escrito. Si nosotros creemos que somos fuertes y podemos ser tentados, entonces estamos en un grave peligro. Salomón, en Proverbios 16:18, dijo estas cosas. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. A un soberbio, donde le caiga algo que lo hace redoblar o doblar sus rodillas y humillarlo, o sea que la altivez también es un pecado. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ninguno de nosotros puede creer que somos infalibles. Ninguno. Ni yo ni ustedes. Nadie. Entonces, si nosotros consideramos que nosotros podemos caer en tentaciones, no tenemos que tener piedad, misericordia hacia los demás. Lógicamente. Tenemos que mirar con la lupa de la misericordia, de las segundas oportunidades, de la posibilidad de que Dios le perdone a la persona, de que lo restaure a la persona. Las tentaciones, a diferencia de las oportunidades, siempre le van a dar una segunda oportunidad. Algunas tentaciones nos llegan de sorpresa, otras las podemos evitar. Vamos a hacer un ejemplo rápido así. Si uno tiene un accidente de tránsito y sabe que usted, creyente, no es el culpable, pero alguien lo chocó y le dañó el auto o le lastimó a alguno de la familia o a usted mismo, y usted baja del vehículo suyo y arremete contra la otra persona, soberbio, queriendo dar puñetazos, queriendo tener la razón, y no es la actitud correcta, y en ese momento usted está cayendo en el pecado
de hacer lo contrario a lo que haría un creyente, un hijo de Dios. La primera cosa que tendríamos que hacer, ¿le pasó algo a alguien? Sí, ¿le pasó esto o no le pasó? Bueno, solucionamos esto, pero siempre con un espíritu de amabilidad, de no confrontación, sino de misericordia, y nos puede pasar a todos. ¿Me entienden? Estoy haciendo algo que lo estoy pensando en este momento. ¿Qué ejemplo podría darle de ira profunda? O algo que pueda pasar en casa y estallamos en ira. Y eso está mal. ¿Por qué voy a estallar en ira? ¿Por qué voy a gritar y voy a enloquecer por una acción que pasó algo? También es pecado. Y yo tengo que controlar mi carácter, mi manera de ser, mis pensamientos, mis acciones, para no arremeter contra los otros, que son mis prójimos, y destruirlos. Así que tengo que tener misericordia. Y ahora voy al caso de lo que bíblicamente ustedes conocen, que era José. Cuando él tenía 17 años, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. No obstante, por la misericordia de Dios, él terminó en posición muy favorable y fue bendecido. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 5, vemos que el mismo patrón de él, el dueño, Potifar, fue bendecido por Dios a causa de José. Pero después vemos que la esposa de Potifar lo confrontó y lo tentó. Si José hubiera caído en la tentación, hubiera quedado en una posición contraria a Dios. Y él sabía que ceder frente a los impulsos sexuales era pecar contra Dios. Entonces, José decidió mantener su posición para agradar al Señor, soportando incluso la tentación por varios días. Porque la mujer de Potifar siempre iba y lo quería seducir para llevarlo a la cama. Y él tuvo que soportar eso varios días, hasta que luego ella hizo lo contrario. Y ustedes conocen la lección. Aconteció que él entró un día en la casa para hacer su oficio, no había nadie más de los de la casa allí, y ella lo tomó por su ropa. Duerme conmigo, le decía. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Y la esposa de Potifar mintió. Todo esto está en Génesis 39. Y como resultado, José fue enviado a prisión, donde permaneció por varios años. Pero Dios estaba complacido con él y no lo olvidó. Cuando los hermanos lo vendieron y que lo querían matar, José podía haber estallado en ira, en enojo, en olvidarse de Dios, pero no lo hizo. Cuando lo vendieron como esclavo, siendo uno de los hijos preferidos de Jacob, mimado, amado, con sus túnicas de colores, en una buena posición, él podía haber estallado contra Dios, pero no lo hizo, sino que permaneció fiel al Señor. Y si él hubiese pecado y se hubiese acostado con la mujer de Potifar, hubiese tenido un gusto sexual en ese momento, pero hubiese tenido el enojo de Dios y Dios no lo hubiese amado. La injusticia que terminó en la cárcel, la injusticia que él profetizó sobre los sueños del panadero y el copero del rey, y resultó que también ellos se olvidaron de José. El panadero lo mataron, al copero se olvidó de él, y pasados los años, el rey tuvo un sueño y dijo: hay una persona en la cárcel que sí te puede revelar los sueños. Y lo fueron a buscar, y inmediatamente después de eso Dios lo ensalzó y lo puso segundo en el gobierno. Si José hubiese fracasado cuando lo vendieron sus hermanos, si José hubiese fracasado cuando la mujer de Potifar lo hubiese seducido, si José hubiese fracasado que tenía la llave de la cárcel
y abría la cárcel para todos. Se le había dado al preso la llave de los otros presos. Y él no se escapó. Podía haberse escapado e ir a la casa de sus padres, pero no lo hizo. La fidelidad de José nos enseña que las tentaciones vienen, pero que tenemos que estar alerta sobre esas tentaciones para no caer en el pecado. ¿Y qué pasó? Durante años él sufrió injusticia sobre injusticia. Él podría haberse justificado de la mejor manera que nosotros, pero él no lo hizo. Fue fiel al Señor, permaneció fiel al Señor en todo momento. No achacó al Señor nada como lo hizo Job, y el Señor lo premió al final. El paso a paso de José es el paso a paso de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Hoy más que nunca hay más tentaciones que nunca. Están muy a la mano nuestra. Quizás las mujeres que están acá estarán diciendo, sí, las tentaciones las tienen los varones de acá. Yo les decía que todos tenemos tentaciones, mujeres y varones. No es porque uno sea de un sexo y otro del otro. Porque como dije, hay variadas cosas que suceden en la vida que podemos caer en la tentación. El caso de José es muy instructivo para nosotros, porque él se vio involucrado en una situación que él no tenía el control. Como esclavo no podía irse a la casa de Potifar, ni cambiar las tareas para las cuales era requerido. Sin embargo, resistió las tentaciones en varias ocasiones, y cuando ya no hubo manera de evitarla, decidió huir de esa casa. ¿Qué hay con respecto a nuestras vidas? ¿Hay algo que podemos hacer para evitar la tentación y ayudar a prevenir una situación como la que se vio envuelto José? El título de este párrafo es: evite a toda costa la tentación. Evítela. Primero usted tiene que estar alerta, atento. Pueden pasar cosas que lo van a hacer caer, y esas cosas que lo van a hacer caer lo van a hacer alejar de la comunión con Dios. Y usted tiene que estar atento. Cada uno de nosotros tiene capacidad para pensar sobre nuestras acciones y evitar situaciones que nos traigan problemas. Una persona con problemas de alcohol puede también evitar los bares y la licorería cuando se trata de tentaciones. Como dice el viejo refrán, es mejor prevenir que curar en muchos casos. Si usted sabe que hay algo que lo debilita y que le puede hacer caer, evítelo. ¿Usted reconoce cuál es su debilidad, sí o no? ¿La sabe? ¿Ha ido a Dios en oración y le ha pedido, Señor, ayúdame en esa debilidad que tengo? Y por favor, no encasillen la parte sexual solamente. Todo puede haber tentaciones. Puede haber tentaciones dentro de una casa. Puede haber temas difíciles de sobrellevar. Pero nosotros tenemos que ser cristianos, hijos de Dios, y actuar como Cristo quiere. Otro ejemplo. El rey David siempre estuvo muy consciente de la necesidad de caminar con cautela. Sabemos que muy bien la historia de cual él cedió a la tentación por otra mujer, Betsabé, la madre de Salomón. Y no solamente la trajo a su casa y se acostó con ella, sino que mandó matar a su marido para cubrir que ella quedó embarazada. Fue un fornicario, un adúltero, pero también fue un homicida. ¿Y cómo nosotros podemos entender que Dios lo bendice a David? Bueno, David se arrepintió de lo que hizo, ¿no? Él demostró ser un hombre con un corazón según Dios al arrepentirse profundamente y ser consciente de alejarse de las tentaciones. En el libro de Salmo, capítulo 17, versículos 4 y 5, dice: en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Lo dijo David.
lo escribió él. ¿Podemos resbalarnos del camino? Pregunto. Sí, no debemos, pero sí podemos caer resbalando del camino. ¿Qué significa resbalar del camino? Salir del centro de lo que tenemos que ser como hijos de Dios y ceder a las tentaciones. Las tentaciones son muy fuertes, hermanos, y todos podemos caer en ese tema. Las acciones nuestras tienen consecuencias, para bien o para mal. Si actuamos mal y en contra de Dios, la consecuencia va a ser separación. Puede ser separación de nuestros cargos, puede ser separación del amor de Dios, hasta que nosotros tendremos la misericordia de Dios para que Él extienda su brazo de misericordia a nosotros y nos perdone. Sabemos que si somos hijos de Dios, Él nos va a perdonar nuestros pecados, pero que tenemos que alejarnos, nos tenemos que alejar. ¿Qué podemos decir de las circunstancias inesperadas como la que enfrentó José? Cuando la tentación se atraviesa en nuestro camino, a pesar de los esfuerzos que hacemos para evitarla. Dice que la mujer de Potifar no era un día, fue varios días. Ella insistía, insistía e insistía. Cuando ese joven se iba a su cama y pensaría en la noche, ¿qué estaría pensando? ¿Voy a hacerle caso? ¿Voy a tener relaciones con ella? ¿Qué voy a hacer? No, pero no sé lo que haría, pero la Biblia dice que él estaba firme en su convicción. No lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y Dios lo recompensó. Ahora, lo que yo te puedo decir es que debes pedir ayuda. Y la ayuda es posible. Cuando el Señor se preparaba para su última prueba y crucifixión, Él oró en el huerto de Getsemaní, regresó donde estaban sus discípulos, los halló durmiendo y le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Marcos 14, 38. Nombro eso porque hay hermanos que están escribiendo. Cristo no le estaba diciendo que la tentación desaparecería orando, pero que sí estarían preparados para enfrentar la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. ¿Hay una cosa más explícita que esta? Está clarito que tú y yo tenemos la carne débil, que tú y yo podemos caer en pecado. Mi viejo cuando predicaba, mi papá predicaba y decía: del hombre que más tengo miedo es de mí mismo. Lo repetía muchas veces, durante muchos años lo dijo. Y yo pensaba, pero si él es pastor, es creyente, ¿cómo va a hablar así? Hoy voy a adoptar esa misma frase, ¿no? La misma frase de mi papá. De la persona que más me tengo que cuidar es de mí mismo. Ojo, porque la tentación está ahí. El modelo de oración en Mateo 6, cuando el Señor Jesucristo lo dio, en las mismas instrucciones. Hay un versículo que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no nos mete en tentación. Permite la tentación, pero no nos mete en la tentación. Está ahí la tentación. El Señor lo sabe. Él fue tentado. No es que el Señor está hablando porque es un gran eclesiástico y hijo de Dios y entonces él sin experiencia puede hablar. No, el Señor tuvo la experiencia de la tentación. Entonces, ahí viene el tema. Él sabe porque él lo vivió en carne propia. Y te puede decir a ti: tú puedes vencer la carne porque yo la vencí. Y él mismo lo dijo: yo he vencido al mundo. Más confiado. En Santiago 1.13 dice: el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Sería irrisorio pensar que Dios te pone un obstáculo en tu vida para hacerte caer. ¿Crees que Dios lo haría de esa forma?
¿Crees que Dios te daría una prueba tan grande para hacerte caer porque Él no te ama? Yo no puedo pensar eso de mi Dios. Sí puedo decir que si viene algo es porque algo tengo que corregir o algún rumbo no está bien, algo tengo que enderezar que está torcido, alguna convicción que no está bien de acuerdo con Él, qué sé yo. ¿Sabe? Es importante que tú hagas análisis de ti mismo. Examinaos a vosotros mismos. El examen personal de uno mismo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás con el tema de las tentaciones? ¿Cómo estás con el tema de caer en el pecado? En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, pues el adversario, el diablo, anda ¿cuál? León rugiente, tratándolo de devorar. El apóstol Pedro lo decía bien clarito, y él era un apóstol. ¿Cómo iba a pecar el apóstol Pedro? Pero dijo, sed sobrios y velad, estad atentos, porque el adversario, el enemigo, recién decíamos una frase que tenemos que conocer, las estrategias de Satanás, las artimañas de Satanás, para que no nos deje caer el Señor. Tenemos que resistir al diablo y a sus tentaciones. En Mateo 6:13, cuando dice el Padre Nuestro, nos dice que podemos clamar a Dios por su ayuda en tiempos de situaciones. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nadie tiene por qué enfrentar las pruebas y las tentaciones solos. Usted tiene ayuda, yo tengo ayuda. El primero que nos va a ayudar es Dios, pero también están nuestros hermanos para apoyarnos. Si en alguna manera podríamos caer, podríamos pedirle oración y decir, ora por mí, porque estoy en una tentación. No tiene por qué explicar muchas cosas, dilo nomás. Ahora, ninguna tentación ni prueba es exclusiva para nosotros. Podemos encontrar palabras de aliento y de fortaleza cuando dice no os ha sobrevenido ninguna tentación, decía el versículo 13 de lo que acabamos de leer, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No es sorpresa. Estamos en este cuerpo de muerte. Pero esto son palabras reconfortantes, porque cualquier tentación con la cual estemos luchando también ha sido enfrentada por otros. Este pasaje que tiene 2000 años escrito aproximadamente, nos está hablando hoy como si fuera hoy, ¿o no? Parece que hoy lo escribió el apóstol Pablo. Porque es muy actual. Todas las generaciones tuvieron ese problema. La humanidad tiene ese problema desde la caída en el pecado. Desde ahí, desde la caída hasta ahora, la humanidad tiene este problema. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos una salida, porque ahí lo dice en el versículo 15, no le va a dar más, y con la tentación, la salida para que podáis soportar. Voy a leerle 4 cosas que son el ciclo del pecado, que conduce a la muerte. Lo primero es la tentación. Lo segundo es el deseo. La tercera es la decisión equivocada. Y la cuarta, la consecuencia del pecado. Lo voy a repetir de vuelta. Tentación primero. Deseo segundo. Tercero, decisión equivocada. Y cuarto, consecuencia del pecado. Si tú rompes el ciclo de estos 4 puntos, no vas a caer en el pecado. Si tú en el principio tienes una tentación como la tuvo el Señor pecó porque tuvo la tentación. ¿Pecó? No. La tentación le vino, pero no cayó en el pecado.
O sea, en el primer punto, en la tentación, el Señor rompió el ciclo. Y no fue el segundo punto, que es el deseo, que también ahí lo puedes romper. Puede que desees a alguien o algo y rompas el ciclo y no llegues al tercer punto, que dice una decisión equivocada. Y en lo cuarto, si caíste en el primero, segundo o tercer punto, vas a tener consecuencias del pecado. ¿Vamos bien? ¿Entendimos? Entonces, puedes romper el ciclo en el primer punto. La tentación me vino, pero rompo el ciclo. Pido inmediatamente, Señor, dame fuerzas para no caer. Inmediatamente, Señor, ayúdame. No quiero estar lejos de ti. Y esto es vital para que nosotros, desde el comienzo, justo en ese momento que se presenta la tentación, rompamos el ciclo. Y el pecado no entra en nuestro cuerpo, ni en nuestra mente, porque rompimos el ciclo. ¿Vamos bien? Vino la tentación, tú inmediatamente la cortaste, solicitando a Dios la ayuda, a algún hermano que te apoye. Así que el versículo lema para hoy es en el versículo 12 de 1 Corintios 10, así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado de ti mismo para no caer. Ten cuidado. Alerta todo el tiempo, 100%, alerta. Prende las lucecitas de las alertas. Y vas caminando la vida y vas haciendo las cosas en la vida, siempre de la mano del Señor. ¿Estaba el apóstol Pablo preocupado por lo que los creyentes estuvieran en peligro de caer en graves pecados de la carne? Por cierto, que Corinto era una ciudad muy llena de pecados repugnantes. Había mucho tráfico de cosas y mercantil. Muchos cristianos se habían complacido en pecados carnales antes de ser salvos. Pero Jesús había librado a esas personas de sus hábitos de lujuria, fornicación, inmoralidad. Entonces, ¿a qué caída está refiriéndose el apóstol Pablo acá? 3 versículos antes, Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol en 9:24, ahí nomás, el anterior, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Qué dominio de su carácter. ¿Cómo se conocía? ¿Cómo sabía que él también estaba en peligro? Y si tú y yo estamos en esa posición de alerta porque podemos caer en el pecado, seremos bendecidos si no caemos. Pero si bajamos la guardia, es por ahí donde entra el pecado. ¿Estaba él refiriéndose a los pecados de la carne? ¿Le estaba diciendo que él mismo tenía que evitar caer en una lujuria? No, para nada. Pero en el libro de Hebreos hay una respuesta al tipo de pecado del cual el apóstol Pablo está hablando. Y una más en contexto en una carrera, dice en 12:1 de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El único pecado que tiene el poder de descalificarnos de la carrera, que nos impide terminar, es el pecado de la incredulidad, el no creer en Dios. Es un pecado porque
no aceptas al Señor, no crees en el Señor, y eso ya a su vez te lleva de condena. Así lo dice Juan 3:36. El que no cree ya es condenado. Pablo, aquí en Corinto, está hablando de la fe infalible que no debe caer. Las enseñanzas de hoy en día no deben caer. La doctrina no debe caer. La práctica espiritual no debe caer. Él nos enseñó que somos salvos por la fe, justificados por la fe, guardados por la fe. Y tenemos que vivir por fe, proclamar con fe, pelear por una buena batalla de la fe. Dentro de todas mis enseñanzas en la fe tengo que traer cada duda bajo sujeción. Si no lo hago, decía el apóstol Pablo, si dejo de estar este solo pecado no sea superado en mí, seré descalificado. Me gusta el versículo que dice el 9:25, algunos se abstienen para correr, ¿no? El atleta tiene que abstenerse de comer todo. Si come todo y va a querer hacer ejercicio o correr, no le va a ir bien. Tiene que tener una dieta, tiene que tener una alimentación. Bien, bíblicamente lo mismo. Si yo quiero correr la carrera cristiana, tengo que abstenerme de muchas cosas para mantener mi nivel espiritual, mi cercanía con el Señor. No podemos dejar que continúe como si nada en nuestra vida. Tenemos que lidiar con el pecado hasta que este cuerpo termine, hasta la muerte o hasta que venga Cristo. Bendito aquellos que ya se fueron, ¿no? Ya no tienen que luchar más. Decía la hermana misionera siempre que ella estuvo muy enferma toda la vida de la columna, ¿no? Sufrió mucho, estuvo muy operada. Ella decía, no me importa, porque voy a tener un cuerpo nuevo con el Señor. Esa es su frase. No me importa sufrir en esta tierra, porque voy a tener un cuerpo nuevo. Saber que ellos están en la presencia del Señor nos trae consuelo. Algunos creyentes más ejemplares pueden caer en un estado de incredulidad también. Cuando una persona siente que está fracasando en su nivel espiritual, también puede llegar al grado de la incredulidad. Algunos se pueden dar vuelta, lamentablemente. Por eso no te creas que estás firme en todos tus conceptos. Puedes cambiar si el diablo te da esa opción. El apóstol Pablo nos lleva al pasado para ver a nuestros padres, para mostrarnos cómo ese estado de incredulidad de los israelitas. En el 10:1 de 1 Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo quería decir en ese lugar, ellos fallaron. Tengan cuidado, nosotros podemos fallar también. Israel falló. Dios los amó, los quitó de Egipto, pero ellos fallaron y murieron todos los mayores, y ustedes lo saben, por ser incrédulos a las palabras de Dios. Hermanos, el Señor nos promete muchas cosas si nosotros estamos en su amor, en su voluntad, pero si nosotros desviamos esa voluntad de Dios a nuestro criterio, no vamos a ser bendecidos. La mayoría de los israelitas no agradó a Dios y Dios no le dejó ver la tierra prometida y murieron en el desierto. ¿Cuál fue su gran pecado? De no creerle a Dios. ¿Cuál puede ser tu pecado o mi pecado? Es no creerle a Dios. De creer que tú, bajo tus condiciones, bajo tus pensamientos, tus conceptos, lo que tú crees, tú vas a ser salvo. Ten cuidado de ti mismo, decía el apóstol Pablo. Ten cuidado de lo que crees. Han habido y van a haber miles de denominaciones que tratarán de cambiar nuestra manera de ser. Algunos se van de acá y, como decía un joven, falta fuego en esta iglesia. Otro que la doctrina nuestra no era la doctrina bíblica y se basaban en hombres
de la historia. Y puede haber muchas excusas por qué no llegan a mantenerse firmes en una congregación. Pero estamos mirando el punto negro, no estamos mirando la hoja blanca. ¿Sabe lo que significa, no? Ya lo había enseñado eso. En una hoja blanca, ¿qué es lo que nosotros vemos si vemos un punto negro? ¿Qué es lo que más nos destaca? ¿El punto negro? ¿Y la hoja? Los miles y miles de beneficios que podemos tener, pero hay algo que nos interrumpe la crítica, y esa crítica desarma todo lo bueno. Ah, esta iglesia es fría, o esta iglesia no sabe cantar, o esta iglesia hace tal cosa, o esta iglesia viene cuando quieren. Puede haber miles de excusas, pero siempre están mirando el defecto, no están mirándose a sí mismos, que también son defectuosos. La iglesia no está lleno de justos, está lleno de pecadores perdonados. Yo soy un pecador que Dios me perdonó y por su gracia estoy acá. Y por su gracia predico. Pero si Él me quiere sacar, lo hace en el momento que quiera. Si ya Él no se agrada de mí, me va a sacar. Y va a poner a quien quiera Él. Dios no se agradó de la mayoría, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Israel no fue derribado por adulterio, fornicación o homosexualidad. Su gran pecado fue la incredulidad, y no hay cosa que más odie de Dios, si hubiese odio, pero no lo hay, o más rechace a Dios, es que no le crean. ¿Con quién estuvo disgustado 40 años? Con el pueblo de Israel. Lo podía haber llevado en unos meses entrar a la tierra prometida, pero tenía que sacar todo, filtrar todos los conceptos de los esclavos mundanos, idólatras, que tendrían sus ídolos de egipcios, pero no adoraban a Dios, que no conocían a Dios, no sabían ni quién era Dios. Pero Dios lo tuvo que educar, preparar, y lo hizo de los de 20 años para abajo. El trabajo que el Señor tuvo que hacer es porque estaban vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Finalmente, esta advertencia viene haciendo eco de las palabras a los corintios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Vaya al capítulo 3 de 1 Corintios. 12. No, tampoco es ese. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios le está diciendo, le he dado a mi pueblo todos los privilegios, le he provisto milagro tras milagro, le he dado el pan, le he dado todo lo que necesitan, el agua. Pero cuando hay crisis, no me creen. Cuando hay algo que no funciona, no me creen. Dios nos abandonó. Porque Moisés se fue 40 días. Dios los había abandonado, Moisés los había abandonado. Ustedes tienen algo más grande y privilegio que aquella generación no tuvo, y es el Salvador Jesucristo. Él en la cruz, el que resucitó, el que nos dio el don del Espíritu Santo, todas las promesas del nuevo pacto, Dios les ha provisto con mucho más y con mucho más milagro que nos dio a nuestros antepasados. ¿Saben? Los corintios estaban en un máximo de sus bendiciones. Estaban disfrutando de una altura de revelación total. Dios estaba con ellos. Y aún así, les dice el apóstol, tengan cuidado con ustedes. No se las crean. No crean que están firmes por los años que están. Yo tengo 60 años de ser salvo. Acepté a Cristo hace 60 años. Porque yo tenga 60 años, ¿estoy exento de tentaciones? No. ¿Y saben a quién más el diablo ataca?
a las cabezas de la iglesia, a los líderes, a los ministros, a los líderes del ministerio, a los siervos, a los diáconos. ¿Por qué? Porque Él sabe que derribando a esos soldados, la victoria está ganada. Así que si tú tienes algún compromiso en la iglesia, tú tienes más que el doble de responsabilidad que un hermano común, un laico. Porque tu responsabilidad es ser más fiel a Dios que cualquier otro. Porque si tú caes, no solo tú vas a caer, van a caer varios. Y las consecuencias pueden ser fatales. ¿Deseas eso para la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo? ¿No es cierto que no? En el libro de Hebreos dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El autor de Hebreos llama a la incredulidad una caída, un tropezón, una falta. Y en términos inciertos el apóstol dice, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes han disfrutado mayores beneficios que los guían a la fe. Si rechazan creer en la palabra de Dios, ¿cuánto más van a provocar a Dios que los israelitas? Quizás los israelitas no tenían Biblia, no tenían muchos más profetas que Moisés, y había poca gente que daba esa revelación. Pero Dios se le revelaba la nube, de día, en la noche de fuego, le daba el milagro del maná, le hacía brotar el agua de la peña. Nunca los dejó. Y hoy nosotros tenemos más revelaciones escritas en la palabra de Dios que los israelitas. Y ellos fracasaron. ¿Será que nosotros fracasemos también? ¿Será que no tomamos en cuenta todo lo que hoy tenemos en nuestras manos? Los creyentes de hoy en día tienen más privilegios que todos los tiempos. Hoy hay más escritura y más lugares para leer la Biblia, para escuchar mensajes, a través de todo lo que el Internet le está ofreciendo, que antes no había esas cosas. Antes podías escuchar en una radio que no hace más de un siglo un mensaje de la palabra, un misionero que cayera por tu pueblo, alguien que te diera un folleto. Pero hoy está el mundo inundado con la palabra de Dios. Y te voy a decir algo, cuanto más inundado de la palabra de Dios, menos creyentes hay. Y es una tristeza. Ninguna generación ha sido tan bendecida por la fidelidad de Dios. Y la iglesia en estos últimos días disfruta de la luz que va en aumento. Y tenemos el ejemplo no solo del antiguo Israel, sino de toda la iglesia del Nuevo Testamento. Hay un canon de la Escritura lleno y completo y estamos viendo una saturación de la palabra de Dios por las redes sociales, por los medios, por todo lo Internet. Medios de todo tipo transmiten la buena noticia del Evangelio a cualquier hora a través de toda la tierra. Cada vez conozco más gente que me dice, yo no voy a la iglesia, yo escucho los mensajes por Internet, de diferentes pastores, de acuerdo a mi gusto, música, predicaciones. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No dice que, como algunos tienen por costumbre, no asistir, que tenemos que reunirnos. Aún así, multitudes de cristianos están cayendo en un terrible estado de incredulidad. ¿Qué significa ser incrédulo? Quiere decir dudar que Dios es fiel a su palabra, es no creer que Dios mantendrá sus promesas para librarnos cuando estemos en situaciones imposibles. Es dudar que Él dará cumplimiento a sus palabras y volverá nuevamente. También quiere decir sucumbir a un temor creciente que dice, he visto a Dios hacer esto por mí antes, pero lo haría nuevamente. ¿Puedo confiar en Él que va a superar esto? El apóstol Pablo dice que Israel tentó a Dios teniéndole una fe provisoria.
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente en el desierto. Israel tentó al Señor con una fe provisoria. ¿Sabe lo que es provisoria, no? No es para siempre, no es eterna ni es por mucho tiempo, es provisoria. Puede que algunos tengan una fe provisoria cuando viene y se asiste y dice, bueno, allí se va a arreglar mi matrimonio, se va a arreglar mi trabajo, voy a ser prosperado, Dios me va a bendecir. Eso es una fe provisoria. Cuando ve que las cosas no funcionan como uno quiere, desaparece. Una fe provisoria. Dios libraba a Israel, por un tiempo adoraban a Dios, pero cuando ellos se enfrentaban a una causa difícil, como que Moisés desaparecía 40 días, como que no tenían pan, que estaban llenos de maná, que ya no querían, o tenían sed, inmediatamente iban a Moisés y ¿para qué nos sacaste de Egipto que comíamos carne? No veían el contexto, nos sacaste de ser esclavos para ser una nación libre. Eso no lo veían. Le echaban la culpa a Moisés y a Dios. Y Dios, otra vez librándolos, y otra vez manifestándose, los libraba y los bendecía, y ellos una y otra vez caían. ¿Seguiremos en la orilla del precipicio para ver hasta dónde puede disfrutar? ¿O creeremos 100% a la palabra de Dios? ¿Mantendremos nuestra fe firme? Cuando los hombres israelitas se despertaron luego de una noche de dar rienda suelta a su pecado, nada pasó. No vieron una señal de juicio de Dios. Y entonces, allí en la Escritura, el número 25, hay un pasaje que dice que los israelitas fueron a buscar mujeres a los moabitas, a sus enemigos. Era condenado por Dios de que fueran los israelitas a buscar mujeres. Pero los moabitas los invitaron y dijeron, venga, vamos a comer, vamos a tomar, vamos a hacer fiesta. Y ellos fueron. Y no fueron una vez, fueron varias veces. Hasta que luego al final tomaron mujeres y se casaron con ellas. Cuando estaba prohibido por Dios hacer unión con las mujeres paganas. Hasta delante de Moisés uno trajo una mujer y Moisés lo mandó matar. Finalmente la incredulidad de estos hombres de que Dios no les iba a hacer nada terminó en que Dios sí lo hizo, pero permitió. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque muchas veces cuando pecamos parece que Dios no nos castiga. Como no nos castiga, vamos a ser un poco más pecaminosos. Y como no pasa nada, vamos a ser un poco más. Y vamos a ofender a Dios más. Y como no pasa nada, al cabo de un tiempo ya nos hemos acostumbrado a vivir en ese pecado. Y como no pasa nada, hasta que Dios dice basta. Y el castigo puede ser tremendo. Si tú quieres leer esta historia, está en el número 25 y lo vas a entender. No era el deseo del apóstol Pablo poner al pueblo de Dios bajo un temor de condenación, sino que tuvieran respeto por Dios. Respeta a Dios. Pediste perdón por tu pecado, aléjate del pecado. Pediste que Él te fortalezca en tu debilidad, aléjate y fortalece en el Señor. Hay cristianos hoy en día que toman este asunto muy liviano. Es un pecado también el pecado de la murmuración y la queja, constantemente quejándose, constantemente murmurando. No, ese sería el ejemplo que dice de José en la parte sexual. No sería el ejemplo de Israel, que era idólatra y adoraba a otros ídolos. Puede haber pecados también de murmuración, de queja constante. Ahí lo dice en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero me gusta la frase que dice, pero Dios nos dará la salida para que podamos resistir.
Voy a cortar un poquito el mensaje en esta mañana, que ya estábamos pasados. Y nos dice el Señor que nos recomienda: teme a Dios, teme al Espíritu Santo, que Él no sea una causa de empequeñecer al Espíritu Santo, que nosotros no lo contristamos, no lo pongamos en un rincón, no lo hagamos enojar, sino que seamos santos. Elige creer a Dios, cree y confía en Él, aunque te enfrentes a cualquier tipo de circunstancia. Y por último, para terminar, se acomodan todos cuando yo digo esto, ¿no? Se despertaron los que estaban durmiendo y los que estaban cansados también. Decía un pastor, varias veces le dije: vamos a tapizar algunos bancos para que estén cómodos, ¿no? Decía un pastor: no tapice los bancos, porque así la gente se queda anhelando poder ir a servir a otro lado, ¿no? Y no lo pongan muy cómodo. Pero no, sí, a veces pienso todos y hay que tapizar y hacerlo un poco más cómodo para que puedan escuchar el mensaje. Voy a leerles Santiago 4:7, que creo que lo sabemos de memoria, ¿no? El propósito de Dios es dar vida, es amar y bendecir, y del diablo hurtar, matar y destruir. No es amigo tuyo el diablo, ¿sabías? No te va a bendecir. Le dijo a Eva: uy, vas a ser como Dios. Y Eva se la agarró, ¿no? El otro día le decía eso. El diablo te puede decir: ¿sabes cómo vas a disfrutar? Pero después va a venir el castigo, las consecuencias. El diablo vino a hurtar, a matar y destruir. No la vas a sacar gratis. Cada caída en la tentación vas a estar en las manos de Satanás. Y tú no lo quieres, ¿no? Yo tampoco. Así que mantengamos esa táctica de entender a Satanás. Y repito, 1 Pedro 5:6, el diablo está cual león rugiente tratándolos de devorar. Estén atentos, alertas, para no caer. Amén. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, gracias por este mensaje. Sabemos, Señor, de que habría mucho más para hablar de esto, pero suficiente como para tener las armas listas, afiladas, lo que es la oración, lo que es el cuidado de nuestra vida espiritual, lo que es el cuidar las tentaciones y no caer en ellas, y el ser bendecidos y cuidados por ti. Bendice, Padre, para que ninguno de nosotros caiga en descrédito delante de ti, que su vida y su ministerio quedan manchados por causa del pecado. Líbranos, Señor, a todos nosotros, ayúdanos a mantenernos firmes y esperamos tener una linda semana contigo, Señor. Llévanos a nuestro hogar con gozo y con alegría en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.